aprobar el plan general de retorno progresivo, que va a tener normas diferentes para lo urbano, para lo rural, según el semáforo, en coordinación con los COEs cantonales, y también algunos proyectos piloto. Así como en otras ocasiones, espero que los proyectos pilotos sean una iniciativa y un proyecto de todos en conjunto. Si ustedes hacen memoria, hace 3 meses, tal vez un poco más, ya casi 4 meses, hicimos el primer proyecto piloto en el tema laboral, en el tema productivo de los sectores no esenciales, que fue el proyecto piloto para la construcción. Ningún paso que hemos dado, ningún piloto, ninguna decisión ha estado exenta de polémica o de análisis. Es normal en estas circunstancias. El proyecto piloto de construcción funcionó bien. A pesar de que al principio provocó algunas preocupaciones, pudimos implementarlo y se sumaron de manera decidida COEs cantonales, COE nacional, el sector productivo, el sector privado. Esperamos que en estos proyectos piloto también suceda lo mismo y confiamos en que una vez que se mire que se hace con toda la responsabilidad y todos los protocolos, esto se dé sin ningún tipo de conflicto. Pero por supuesto vamos a seguir conversándolo, el COE nacional y los COEs cantonales, y este proyecto será una muestra de que es posible hacerlo. Gracias. Lucía, la continuación, por favor. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está? La consulta es, ¿este proyecto piloto va a tener que ser aprobado por cada COE cantonal o una vez que sea aprobado por el COE nacional es implementado en todo el territorio? Y dos, también, ¿cuántas instituciones educativas van a empezar este proyecto piloto y desde cuándo? Por ahora y por las próximas 1 o 2 semanas vamos a empezar con un piloto en el Colegio Alemán, aquí en donde estamos, y en su sede en San Borondón. Estos son los 2 proyectos o los 2 establecimientos que van a empezar con un piloto en Guayaquil. A partir de la aprobación de una hoja de ruta este día viernes, creemos que hay una serie de colegios en diferentes lugares que van a proponerse como proyectos piloto. En ese momento se revisará si es que existen las condiciones, los protocolos, incluso la infraestructura en determinados establecimientos para poder autorizarlos como piloto. Los pilotos van a ser autorizados por el COE nacional. El protocolo general de apertura incluirá la participación de los COEs cantonales y en el caso de las juntas parroquiales para la educación rural, vamos a trabajar en coordinación con las escuelas, los padres de familia y las autoridades parroquiales. Para el tema de los pilotos, vamos a implementarlos desde el COE nacional, como lo hicimos en su momento con los pilotos de otros sectores productivos. Muchísimas gracias, ministra. Solo para tenerlo un poco más claro, es decir, el viernes se aprueba, lo analizan o ya está aprobado desde ahora este piloto que arranca con este establecimiento. ¿Y qué pasa si el COE cantonal no lo aprueba? Porque de hecho la alcaldesa ha indicado en su colina que va a sancionar a los establecimientos que dejaran el puerto. El día viernes vamos a analizar en el COE los informes que han hecho las mesas técnicas. El viernes el COE nacional va a analizar, va a recibir los informes que han realizado todas las mesas técnicas. Estas mesas técnicas ya dan la viabilidad para este proyecto piloto. Así que el día viernes va a ser aprobado no solamente el piloto, sino el plan general del Ministerio de Educación. Insisto, no conozco ninguna resolución de ningún COE cantonal en contrario y esperamos que con la revisión de los protocolos no haya ningún tipo de conflicto, pero esta autorización va a darse el viernes. Las clases empezarían el 1 de septiembre, corríjanme si me equivoco, por favor, las autoridades de la escuela, pero las clases empezarían en los pilotos el 1 de septiembre, que por cierto, también va a coincidir con el cambio de mes, en donde vamos a tener normas distintas según semáforos, como lo hemos hecho cada mes desde que implementamos este mecanismo, y el único mes que no hicimos ningún cambio en las reglas fue agosto, pero en el cambio de agosto a septiembre tendremos también algunas reglas adicionales. Con ese nuevo mes, con ese cambio que va a darse a partir del 1 de septiembre, entran también los pilotos en educación. El COE nacional obviamente es nacional y más importante. Ya eran las 3 preguntas. ¿Pero qué pasa si el COE cantonal no lo aprueba? Son diferentes competencias y en este caso espero que no tengamos ningún conflicto. Insisto, no hemos tenido un solo piloto ni una sola decisión que esté exenta de discusiones, de conversaciones, pero al final, mientras se precautele la salud y la reactivación, creo que vamos a tener una coincidencia en este tema también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Una pregunta más y ya no aguantamos sin aire acondicionado. Dele, ministro. Sí, por favor, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Existen o no riesgos? Porque hay mucho temor en los padres de enviar a sus hijos a clases por el contagio. Entonces, bueno, usted como autoridad que pueda aclarar un poco eso. De nuevo, yo creo que el riesgo va a existir. La probabilidad de riesgo es mayor. Sin embargo, esta no es una pandemia, es exclusivamente sanitaria. Es una pandemia social, es una pandemia que tiene implicaciones económicas, financieras y sobre todo desde el punto de vista social, y la parte educativa no está exenta de eso. Entonces, que los riesgos van a aumentar, sí, pero es más riesgo quedarse en la casa durante los próximos meses. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y todo lo estamos haciendo en base a evidencias, en base a experiencias exitosas. En Alemania, ¿y por qué escogimos el colegio alemán? En Alemania, una vez que se retomó las clases, se retomaron las clases presenciales, encontramos que no ha habido contagios. Esto y además otras evidencias, especialmente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, del CDC en Atlanta, también hace las mismas recomendaciones. Entonces, de lo que se trata acá es de volver a esta normalidad, pero volver de una manera estructurada, con decisiones, de nuevo, competencias que sean basadas en evidencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, usted parte también del COE nacional en ese sentido, cuando hablamos, ¿qué información tiene de otro tipo de establecimientos? Por ejemplo, los fiscales, cuya realidad es absolutamente diferente, con infraestructura totalmente diferente. Arrancan con este establecimiento, pero ¿qué va a pasar con el resto? ¿Ya tienen una hoja de ruta? Tenemos una hoja de ruta, es obviamente natural que colegios más pequeños, colegios privados, tengan la capacidad de control y de ver y medir las consecuencias en un plan piloto, porque un plan piloto es justamente eso, es una evaluación de cuáles son las consecuencias que se puedan dar de una manera más fácil. Sin embargo, hay una hoja de ruta y un plan diseñado también para las escuelas fiscales. No hay, hasta este momento, de lo que yo conozco y la ministra puede corroborar, una escuela fiscal en el país en donde se va a implementar el piloto. No existe todavía eso. Sin embargo, estaremos atentos para ver las consecuencias del impacto que tiene esto en un colegio privado como es el Colegio Alemán de Guayaquil. El 1 de septiembre arranca, ¿cuándo va a ser la primera evaluación? ¿Qué tiempo ustedes han establecido? Las evaluaciones son diarias y vamos a estar en constante comunicación con las autoridades del colegio para ir monitoreando no solamente lo que queda y está haciéndose, desarrollándose dentro del colegio, sino también fuera del colegio, en las familias de los niños, en las familias de los maestros, en las familias de los trabajadores, de los establecimientos. En este plan también incluyen los expresos escolares, porque también es una realidad, hay padres que no pueden, y también se incluyen cómo también debería el control ahí. Bueno, quizás eso debería contestar con un poco más de detalle la ministra, pero como digo, este es el primero. Volvemos a Guayaquil y volvemos con entusiasmo. Volvemos en Guayaquil a presentar un estudio piloto que puede marcar una diferencia en el resto del país, y eso es extremadamente importante. Yo me centraría en ese punto. Luego vamos a ir pasando a todos el resto de establecimientos y sobre todo porque partimos también de una precaución muy grande, es decir, es potestad de las familias, de los padres de familia, de quienes están sobre los niños, el enviarles o no a clase. Pero estamos dando todas las posibilidades para que eso ocurra de una manera organizada, de una manera ordenada y de una manera con el mínimo riesgo, que nadie les va a decir que no existe. Hay el riesgo, pero un riesgo controlado, que es como hemos manejado la pandemia a nivel de país. Ministro, disculpe en realidad, y aprovechando su valiosa presencia, algo sobre el Código Nacional también aprobó la requisición de ciertos medicamentos que son importantes. Queríamos un poco más de información. ¿Qué significa requisición? Es decir, que no hay escasez. ¿Podría quizás aclarar, ministro, este tema tan importante? Mire, la demanda
de los medicamentos en ciertas circunstancias, en ciertos hospitales, se ha incrementado de una manera exponencial. Es decir, hay una rotación muy grande de personas críticas. Ustedes han visto en Quito cómo la demanda de camas, y ahora también la estamos viviendo en Guayaquil, la demanda de camas va aumentando, y esas camas necesitan tener pacientes, o sea, tienen pacientes que demandan una cantidad de medicamentos que son críticos para poder sedar al paciente, para poder intubar al paciente, para poder relajar al paciente, de manera que el paciente esté, por ejemplo, ventilado. Pero si es que a mí me hacen una oferta 7 veces, 8 veces más alta de lo que se ofertaban hace 2 meses, me llama muchísimo la atención y no están entregando para crear ese problema. ¿Y la requisición significa? Entonces la requisición quiere decir que uno va al sitio donde ha ubicado las medicinas y las toma para, luego obviamente, hacer el pago correspondiente, algo que es razonable. Es una manera violenta, pero es una manera justa para quien esté con un paciente crítico. ¿Existe déficit de estos medicamentos actualmente? Yo creo que más que déficit debería hablarse